de agua y le va a robar un hidrógeno. Obviamente los electrones entre el hidrógeno y el oxígeno, el enlace covalente hidrógeno-oxígeno, los electrones se van a ir de este enlace, se van a ir hacia el oxígeno, formando un hidroxilo. Pero de esa manera, esta molécula que venía de una acetona que reaccionó a través de un nucleófilo, el nucleófilo atacó al carbono base del carbonilo con carga positiva, movió los electrones, desplazó los electrones pi hacia el oxígeno, porque es el electronegativo, queda el nucleófilo que atacó con un enlace covalente, el oxígeno que antes tenía doble enlace, queda con enlace sencillo pero con carga negativa. Y este oxígeno con carga negativa toma del medio, del ambiente, del agua que hay en cualquier sitio, toma un protón, adquiere la forma del grupo funcional alcohol o hidroxilo, y lo que tenemos es la primera gran reacción que ocurre con aldehídos y cetonas. Siempre ocurre la misma reacción, sea un aldehído o que llevaría aquí un hidrógeno, o cuando es una cetona, cuando lleva dos grupos carbono. El oxígeno ha quedado con un protón que ganó del agua, y el nucleófilo formó un enlace covalente. Esa es la primera reacción clásica de ataque al carbonilo o adición al carbonilo. Luego viene, voy a poner aquí 2, la reacción número 2 de ataque al carbonilo. Voy a borrar esta reacción. Vamos a ir viendo la nueva reacción paso a paso. Ahora voy a poner una entidad de carbono. Voy a poner mi carbonilo ahí, nuevamente mi carbonilo, que recuerden que este carbonilo es parcialmente positivo siempre. Y ahora, para darle variedad a las reacciones, para cambiar un poquito y que ustedes lo vean, pues en este caso va a ser un aldehído. Hace rato trabajé con una acetona. Ahora... No, mija, mira que ya... ¿Perdón? ¿Sí? No. Hace rato trabajé con una acetona y ahorita estoy trabajando con un aldehído, con un hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa en esta reacción? Esta reacción, la número 2, nuevamente un átomo, un nucleófilo, va a atacar, ¿sí? Va a atacar, pero en este caso ocurre que cuando ataca el nucleófilo, suben los electrones, ¿sí? Se genera otra vez, tenemos en este caso el carbono, el átomo de carbono, que es lo que sea. El oxígeno se ha cargado con electrones, está el hidrógeno, y aquí en este caso lo que se unió fue un nucleófilo, ¿sí? Pero lo que ocurre es que cuando hay condiciones ácidas, cuando el medio está muy ácido, hagan de cuenta que están en un suelo muy ácido que tiene agua, en un río con condiciones de pH por abajo de 6, cuando hay exceso de condiciones ácidas, es decir, cuando tenemos que el agua viene en forma de un ion hidróneo, ¿sí? En este caso, lo que ocurre es que el oxígeno con carga negativa, cuando hay condiciones ácidas, gana 2 hidrógenos del agua, de las condiciones de, como hay exceso de hidrógenos porque es ácido, entonces gana el mismo oxígeno, gana 2 hidrógenos. Al ganar 2 hidrógenos, lo que se tiene aquí es el carbono, un oxígeno que ha ganado 2 hidrógenos del medio, porque en este caso recuerden que en este ejercicio, bueno, en este tipo de reacción, lo que se necesita es que haya mucho ácidos, condiciones ácidas fuertes, y entonces el oxígeno se protona 2 veces, es decir, gana 2 hidrógenos. Con esto adquiere una carga real positiva, porque el oxígeno, que tiene 3 enlaces,
tiene una carga positiva. Tal es igual que en el caso del ion hidronio. Y pues aquí lo que recuerden que lo que teníamos en esta reacción era que ya estaba unido el nucleófilo aquí y nuestro hidrógeno, porque estamos haciendo la reacción a partir de un aldehído. Le pongo aquí el nombre para que recuerden que esto es de un aldehído. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el grupo oxígeno se protona 2 veces, en este caso ya queda como un buen grupo saliente. Este oxígeno con 2 hidrógenos se convierte en un grupo saliente. Es decir, no le gusta estar al oxígeno de esa manera enlazado con un enlace covalente y quiere recuperar electrones. Para recuperar electrones, lo único que tiene que hacer para recuperar sus electrones es romper este enlace aquí, este que se ve aquí, este enlace covalente. Para romper ese enlace covalente, lo único que requiere es que llegue un segundo nucleófilo. Un segundo nucleófilo, voy a poner aquí 2NU, que es el segundo nucleófilo. Cualquier entidad que tenga carga negativa, en ese momento va a atacar aquí y va a hacer que se rompa el enlace entre carbono y oxígeno que ya está formando una molécula de agua. ¿Qué nos da esta reacción finalmente? Obviamente se desprende agua, la molécula sale como agua, pero ¿qué es lo que nos queda? Fíjense bien, nos queda R, que venía del aldehído, ¿sí? Nos queda este R, nos queda el carbono, que era el parcialmente positivo del carbonilo, ¿sí? Pero ahora lo que ha ocurrido es que se le unió un segundo nucleófilo, lo voy a poner así, una entidad con carga negativa, el segundo nucleófilo se unió ahí, ¿sí? Ya tenía el otro nucleófilo, el que había atacado primero, ya tenía a ese primer nucleófilo, voy a ponerle aquí, ¿sí? Y pues tenía su hidrógeno porque viene del aldehído. Entonces, esta reacción, lo que ha pasado es que en la primera reacción que les presenté, se había generado un alcohol. El nucleófilo había atacado y en vez de tener un carbonilo con doble enlace al oxígeno, se había generado un alcohol porque el nucleófilo entró y generó un enlace sencillo con el oxígeno que se protonó después con el medio. Pero en esta segunda reacción, que ya lo hice con un aldehído, aunque puede ser con una acetona, la condición es que si ataca un nucleófilo al carbono base del carbonilo, los electrones del doble enlace suben hacia el oxígeno porque es el grupo electronegativo, quedando el oxígeno con enlace sencillo y carga, pero si hay condiciones en el medio, condiciones ácidas, que puede ser un suelo ácido con pH ya por debajo de 6, agua ácida con pH de 5,3, por ejemplo en una planta de tratamiento, las descargas de aguas negras que son muy corrosivas, estos medios ácidos lo que hacen es que protonan 2 veces al oxígeno con carga negativa. El oxígeno adquiere carga real en ese momento, carga real positiva. No le gusta estar así, porque al oxígeno le gusta estar estable con sus electrones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cualquier otro nucleófilo que ande ahí, un segundo nucleófilo, el 2NU, puede atacar en ese momento al carbono, se desprende el agua que se había formado aquí por el exceso de acidez, de protones ácidos, el agua sale y vean, nos ha quedado en este caso lo que era el grupo R, el grupo carbono, el hidrógeno, el nucleófilo que entró y el segundo nucleófilo. Se nos fue el oxígeno del aldehído de la acetona en forma de agua. Esta es la reacción número 2 típica de reacciones al carbonilo, ¿sí?
Entonces, estas reacciones también les llaman condensaciones del carbonilo, ¿sí? Condensaciones del carbonilo. Ahora, estas reacciones se ven mucho de otra forma y sobre todo en tóxicos es importante. Estas reacciones pueden ocurrir incluso con una sola molécula, donde una molécula sea un nucleófilo doble. Voy a poner un caso. Voy a borrar esto, es muy parecido a lo que vamos a hacer ahorita para que ustedes lo vean, ¿sí? Y en este caso voy a poner CH3, carbono, doble enlace, ¿sí? Aquí voy a poner, por ', un CH2, CH3, es una cetona. Este es el grupo R y este es el grupo R'. Recuerden que este carbono es parcialmente positivo siempre. Y aquí lo que pasa es que viene el ataque por parte de una amina. Por ejemplo, vamos a pensar que ataca un detergente. Las aminas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias pueden funcionar en la vida real como detergentes o como moléculas que participan en la generación de un detergente o de un surfactante, es decir, de algo que remueve a través de cargas, remueve lípidos. Entonces, voy a poner aquí, fíjense, 1, 2, tiene 3 carbonos, porque recuerden que en la fórmula lineoangular, cada ángulo es un carbono. Y vean, aquí voy a dibujar para que se vea distinto, que termina con un azufre, ¿sí? Aquí tiene, se me estaba pasando, este nitrógeno tiene, es una amina primaria. ¿Por qué? Porque el nitrógeno está unido solo a un carbono, tiene sus 2 hidrógenos para estar completo en sus enlaces, y el grupo azufre, el tiol, tiene 2 enlaces, uno a carbono, uno a hidrógeno, sus electrones libres, y está estable como el grupo funcional tiol, que en su momento vimos en clase todavía cuando vimos grupos funcionales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El que es en ese momento el mejor nucleófilo, pues es el nitrógeno. Este va a funcionar como el nucleófilo inicial, pero el azufre, que también tiene electrones libres, puede funcionar como un segundo nucleófilo, y este va a ser el que funcione dentro de la misma molécula como el segundo nucleófilo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre en esta reacción es que este nitrógeno ataca aquí, los electrones pi suben, ¿sí? ¿Y qué es lo que se nos forma? Tenemos CH3, tenemos el carbono, tenemos el oxígeno que ha subido con sus electrones, tenemos CH2, CH3, pero fíjense qué es lo que ha pasado. El nitrógeno se ha unido, adquiere carga positiva porque se unió a través de sus electrones libres, y tiene unido 1, 2, 3 carbonos, y aquí 4 está el grupo tiol, ¿sí? Ahí está el grupo tiol. Para si no lo ven bien, porque mi pantallita es chica, lo voy a cambiar de posición. Me imagino que aquí, hasta aquí sí se ve. Y voy a subir aquí el enlace, y ahí está el grupo tiol con sus 2 electrones. Tenemos, vean, siguen estando 1, 2, 3 carbonos como la molécula original, ¿sí? Para que lo vean bien, puedo poner yo aquí 1, 2, 3, y aquí se ve 1, 2, 3, y el enlace con el grupo tiol o el grupo de azufre. Ya se unió de esta manera. El nitrógeno adquiere carga real positiva porque no le gusta tener 4 enlaces, y
como el oxígeno tiene carga negativa, la molécula está estable, porque dentro de la propia molécula hay una carga negativa, una carga positiva, y la molécula en ese momento está estable. ¿Qué es lo que ocurre? En los libros, cuando ustedes leen los libros, parece como de arte, de magia, parece como un paso mágico, que se empiezan a protonar y a cambiar, empiezan a perder los átomos nitrógenos, y los oxígenos y otros que son con carga negativa empiezan a ganar hidrógenos. Unos pierden y otros ganan. En los libros no te explican nunca por qué ocurre esto. En la vida real, nuevamente, recuerden que hay agua en todas las reacciones. Entonces, como hay agua, ahí está mi agua, este oxígeno con carga negativa se roba un protón del agua, ¿sí? Y el agua libera un hidroxilo. Este hidroxilo que liberó el agua, que tiene carga negativa el hidroxilo, porque este oxígeno de la molécula que estamos viendo se robó un protón del agua, adquirió el protón, ¿sí? Se protona, pero al protonarse y robarle un hidrógeno al agua, genera un hidroxilo. El oxígeno gana los electrones y queda con carga negativa. Este hidroxilo que tiene carga negativa, como quiere recuperar su hidrógeno, porque era agua, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por lógica, como este tiene carga positiva, el nitrógeno tiene carga positiva, tiene hidrógenos en exceso y no le gusta estar al nitrógeno con carga positiva, esta molécula de hidroxilo viene aquí y se roba a un protón de la amina con carga positiva. Cuando se roba el protón de la amina, los electrones entre el enlace nitrógeno e hidrógeno se van hacia el grupo electronegativo, que es el nitrógeno, y en ese momento el nitrógeno vuelve a ganar sus electrones. Y entonces nos voy a borrar aquí arriba, ¿sí? Esta es la primera parte de la reacción, la voy a borrar. Cuando se da todo este intercambio de aguas, lo que nos queda es que tenemos CH3, el carbono, ese oxígeno que atacó al agua, gana un protón. Esto tiene CH2, CH3, que era parte de la acetona, y el nitrógeno perdió un protón porque lo robó el hidroxilo, que antes había sido agua, que a su vez le robó la molécula de oxígeno de la molécula, le robó un protón, se convirtió en un hidroxilo con carga negativa, y él a su vez le robó un protón al nitrógeno. El nitrógeno, que tenía carga positiva, recuperó su par de electrones, aún le queda un protón de los dos que tenía, y está unido a 1, 2, 3 carbonos, ahí están los 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, y a un enlace con azufre, a un tiol. Ahí está. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Que en esta reacción lo que puede pasar es que, como hablamos de que debe de haber ácidos en exceso, porque se supone que en la reacción 2 lo que tenemos en exceso es agua con iones positivos, ¿sí? De esto lo que debe de ocurrir. ¿Qué ocurre en ese momento? Lo que habíamos visto antes. Esta agua le roba al hidrógeno, el ion hidrógeno es esto, recuérdenlo, un oxígeno con 3 hidrógenos y carga parcial positiva. Entonces, este oxígeno que ahora tiene, que es un alcohol, lo que hace es que le roba un protón al ion hidrógeno del exceso de ácidos que hay, porque hay exceso de ácidos. El oxígeno recupera su electrón, pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Lo que ocurre es que nos queda la molécula CH3, carbono del carbonilo, el oxígeno ha ganado otro hidrógeno, adquiere carga positiva, ¿sí? Porque no le gusta estar con un solo par de electrones, y al tener 3 enlaces adquiere carga positiva, CH2, CH3, y aquí tiene enlazada
a la molécula de nitrógeno. ¿Con cuántos carbonos estábamos viendo? 1, 2, 3, y tiene también, ahí están los 3, aquí me faltó su par de electrones del nitrógeno, tiene los 3 carbonos en lo que es la estructura de carbono, y tiene, si ustedes recuerdan, tiene un enlace, ¿sí?, de azufre con su par de electrones que tiene un hidrógeno. Ahí está. Sí, para que lo vean bien, lo voy a cambiar de posición para que se vea bien, porque ahí no me gustó. Ahí está el enlace de hidrógeno con el azufre. ¿Sí? Entonces, este está en el carbono 3 de la cadena inicial. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Fíjense qué es lo que ocurre. Como ella es agua y quiere salir, ¿quién es el segundo nucleófilo? Habíamos dicho que el azufre iba a comportarse como el segundo nucleófilo. Como tiene electrones libres, los electrones de este azufre atacan al carbono que era el carbonilo, y se rompe el enlace de lo que ahora es una molécula de agua. ¿Cómo queda esto? Voy a borrar aquí, que era una de las primeras partes. Pongo mi reacción, aquí salió el agua, se nos fue el agua. ¿Cómo nos queda esta reacción? Vean, CH3, carbono de carbonilo, CH2, CH3, que era el otro lado, aquí está uno, aquí está el otro, pero ahora, como ya estaba unido, voy a ponerlo con un color que se vea, con negro, como ya estaba unido el nitrógeno aquí, con sus electrones, pero estaba unido ¿a cuántos? Tenía 1, 2, 3 carbonos. Ahí están, los voy a marcar. 1, 2, 3. ¿Y qué es lo que pasó? El azufre, con su hidrógeno, atacó con un par de electrones y generó un nuevo enlace con el carbono. ¿Sí? Se cerró en un anillo. Ahí está. Esto es lo que ocurre con muchos tóxicos, que son dobles, que pueden servir con 2 nucleófilos. Lo que hacen es que un nucleófilo primero ataca, se genera la molécula casi de agua, de grupo saliente, y el segundo nucleófilo dentro de la misma molécula ataca por segunda ocasión y genera anillos. Al generar este anillo, este ya es un tóxico distinto, ya se fue la acetona, los oxígenos de la acetona ya se fueron, y nos ha quedado esta estructura, ¿sí?, con mayor número de grupos de carbono, azufre, nitrógeno, totalmente distinto a la acetona con la que habíamos iniciado. Esta es la reacción 2, esta es una adición doble al carbonilo, ¿sí? Se conocen como adiciones dobles al carbonilo o sustitución del carbonilo, ¿correcto? Bueno, no, me quedan todavía unos 5 minutos. Más o menos copien, por favor. Vean esto de adiciones dobles al carbonilo, revísenlo. Este es agua lo que salió. Y nada más tengo que replantear que esto es en condiciones ácidas, porque los oxígenos se empiezan a protonar para poder generar casi moléculas de agua que son buenos grupos salientes. Se quieren desprender de la molécula porque como tienen carga positiva, pues al oxígeno no le gusta tener carga positiva. Y eso hace que cualquier nucleófilo, ya sea que ande solito en el medio o que esté unido dentro de la misma cadena del primer nucleófilo, vuelva a atacar al carbono base del carbonilo, desprendiendo el agua y generando una molécula grande donde está, si se fijan, toda esta cadena que está aquí, era antes la cadena inicial del tóxico con la que iniciamos la reacción, ¿sí? Entonces, esto es adiciones dobles al carbonilo con condensaciones al carbonilo o sustituciones
de carbonilo. Tienen diferentes nombres en los libros, pero el mecanismo, verán ustedes, que es el mismo. Ahora, como nos quedan unos minutos, vamos a ver la tercera reacción en importancia de los aldehídos. Es una reacción muy sencilla, por eso la hago rápido. Más o menos, si me van siguiendo en estas reacciones, pues entenderán esta otra. Esta reacción requiere, la reacción número 3, requiere que tengamos carbono, el carbono del base del carbonilo con su carga parcial positiva, pero aquí está unido a un buen grupo saliente. Recuerden que ya habíamos visto cuáles son los buenos grupos salientes en la tabla periódica, cómo encontrarlos, los que van descendiendo en el grupo, que son grandes, ¿sí? O los que van hacia la derecha en la tabla periódica, en lo que son los períodos, ¿sí? Son buenos grupos salientes. Un buen grupo saliente, ¿qué es lo que ocurre? La reacción es muy simple. Hay un nucleófilo en el medio, es decir, una molécula con carga negativa. El nucleófilo forzosamente ataca al carbono con carga parcial positiva. Los electrones piden el enlace carbono-oxígeno, brincan hacia el oxígeno y momentáneamente nosotros tenemos este sistema: carbono, oxígeno con carga negativa. El nucleófilo ya se unió, el nucleófilo ya está unido. Aquí está el nucleófilo unido, pero recuerden que tenemos unido un buen grupo saliente. Esta molécula se da muy bien, esta reacción se da muy bien si hay base en el medio, en vez de ácido, que haya un medio alcalino. Habiendo un medio alcalino, como negativo con negativo hay repulsión, los electrones del oxígeno regresan hacia el carbono y como hay un buen grupo saliente, expulsan al grupo saliente. ¿Qué es lo que nos genera? Vean lo que tenemos entonces. Finalmente, lo que obtenemos tenemos R otra vez. Se ha recuperado el doble enlace. En esta reacción se recupera el doble enlace, pero en vez de tener el grupo saliente inicial, se ha intercambiado por el nucleófilo. Esta reacción, recuperamos el carbonilo, pero se ha quedado unido el nucleófilo de siempre, el que ataca, y se nos ha ido el grupo saliente, más un grupo saliente ahí que se sale con sus electrones, tiene carga negativa, ¿sí? Pero recuperamos el carbonilo. Estas son reacciones que se llaman sustituciones, porque es simplemente sustituir un grupo por otro, sustituciones en el carbonilo, mientras las otras eran dobles adiciones al carbonilo o condensaciones al carbonilo o adición, sustitución al carbonilo. Esta es una sustitución pura al carbonilo porque el nucleófilo entra, mueve los electrones hacia el oxígeno, se carga el oxígeno, pero como esta reacción se debe de hacer, sobre todo se beneficia si hay medio alcalino, si es básico el medio, entonces los electrones, en vez de buscar protones, los electrones del oxígeno, en vez de buscar protones, regresan y expulsan al grupo saliente. Siempre van a expulsar al grupo saliente porque el nucleófilo no es un buen grupo saliente. Si el nucleófilo fuera el mejor grupo saliente que hubiera, también se expulsaría otra vez en estas condiciones. Pero estamos en el entendido que el grupo saliente es mejor grupo saliente que el nucleófilo que entró, ¿sí? Sale el grupo saliente con carga negativa y el nucleófilo ha sustituido al grupo saliente en la molécula de aldehído o de cetona, ¿sí? Bueno, chicos, vean esto, apúntenlo, revisen sus ¿Cómo notas. se llamaba esta tercera reacción? ¿Perdón? ¿Cómo se llamaba esta tercera reacción?
Sustitución es la sustitución de carbonilo, así, solamente sustitución, porque Ok, sustituyes gracias. al grupo saliente por el grupo, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Para el proyecto que dice que escojamos uno de los tóxicos, o sea, es escoger cómo va a reaccionar uno, o sea, ¿cuál es el tóxico? ¿Adicionar carbonilos o se consideran tóxicos? A ver, yo mandé un listado, hay un listado con los tóxicos, tú debes de escogerlo y estudiar todo, y debes si tú quieres ver si tú quieres proponer que para destruirlo, cómo se destruye, es a través de una reacción al carbonilo, pues adelante. Ah, ¿Sí? ok, Eso ya lo gracias. había enviado, entonces infórmate con Nadia, ¿sale? Que te manden el documento. Sí, profe, gracias. Órale. Bueno, pues aquí terminamos con lo que eran los avances de adición al carbonilo. La próxima semana veremos